Bienvenidos amigos. Antes de comenzar esta fascinante historia, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para no perderte ningún contenido sobre las maravillosas historias bíblicas que tenemos preparadas para ti. Comencemos. Isaías, uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento, vivió en una época crucial para el pueblo de Israel, aproximadamente en el siglo VIII a.C. Su nombre significa Yahvé es salvación, y vaya que su vida hizo honor a este significado. Todo comenzó cuando Isaías, siendo un joven de noble familia en Jerusalén, tuvo una extraordinaria visión en el templo. Era el año en que murió el rey Usías. En esta visión, contempló al Señor sentado en un trono alto y sublime, rodeado de serafines que proclamaban en santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Sobrecogido por esta experiencia, Isaías reconoció su indignidad, pero uno de los serafines purificó sus labios con un carbón encendido del altar. Fue en ese momento cuando escuchó la voz del Señor preguntando, ¿a quién enviaré? Sin dudarlo, Isaías respondió, aquí estoy, envíame a mí. Durante su ministerio, Isaías interactuó con varios reyes de Judá. Aconsejó al rey Acaz durante la crisis sirio-efraimita, cuando los reinos de Israel y Siria amenazaban a Judá. En este contexto, pronunció una de las profecías más significativas sobre el nacimiento del Mesías. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel. También tuvo una relación cercana con el rey Ezequías, a quien aconsejó durante la invasión a Siria. Cuando Jerusalén estaba sitiada por Sennacherib, rey de Asiria, Isaías aseguró al rey que Dios defendería la ciudad. Efectivamente, el ejército asirio fue derrotado milagrosamente, confirmando las palabras del profeta. Isaías no solo profetizó sobre eventos de su tiempo, sino que sus visiones se extendieron hasta el futuro lejano. Habló del siervo sufriente, una profecía que los cristianos identifican con Jesucristo, describiendo con asombroso detalle los sufrimientos que el Mesías padecería siglos después. Sus profecías también incluyeron mensajes de esperanza y restauración. Habló de un tiempo de paz universal donde convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. Predijo el retorno del pueblo de Israel del exilio babilónico, aunque esto sucedería mucho después de su tiempo. El libro de Isaías está lleno de contrastes en juicio y misericordia, destrucción y restauración, oscuridad y luz. A través de sus palabras, Dios advirtió al pueblo sobre las consecuencias de su desobediencia, pero también les ofreció esperanza y promesas de redención. Una de las características más notables de Isaías fue su valentía para enfrentar a los poderosos. No dudó en denunciar la injusticia social, la hipocresía religiosa y la corrupción política. Sus mensajes eran directos y sin rodeos, llamando al pueblo al arrepentimiento y a una verdadera adoración a Dios. Según la tradición, Isaías murió martirizado durante el reinado del malvado rey Manasés, siendo cerrado por la mitad. Sin embargo, su legado perdura hasta hoy. Sus profecías han sido fundamentales, tanto para el judaísmo como para el cristianismo, y sus escritos son considerados entre los más hermosos de la literatura bíblica. El mensaje de Isaías sigue siendo relevante en la actualidad. Sus llamados a la justicia social, la integridad moral y la confianza en Dios resuenan con fuerza en nuestro tiempo. Nos recuerda que Dios está en control de la historia y que sus promesas siempre se cumplen. Y hasta aquí la historia del profeta Isaías. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos y familia. Déjanos en los comentarios qué otra historia bíblica te gustaría conocer. Nos vemos en el próximo video. Recuerda que Dios tiene un propósito especial para tu vida, así como lo tuvo para Isaías. ¡Hasta pronto! Hola amigos. Antes de comenzar con esta fascinante historia, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para que no te pierdas ningún contenido sobre historias bíblicas que pueden transformar tu vida. El profeta Isaías es considerado uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento, cuya historia nos transporta al siglo VIII a.C. Su nombre significa Yahvé es salvación, y vaya que su vida fue un testimonio de esta verdad. Isaías era hijo de Amós y nació en una familia noble de Jerusalén. Su llamado profético ocurrió en el año que murió el rey Usías, aproximadamente en el 740 a.C., durante una visión extraordinaria en el templo. Isaías contempló a Dios sentado en su trono, rodeado de serafines que proclamaban su santidad. En ese momento, sintiendo su propia indignidad,
uno de los serafines purificó sus labios con un carbón encendido del altar, preparándolo para su misión profética. Durante su ministerio, Isaías sirvió bajo el reinado de 4 reyes de Judá, a Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Su mensaje fue dirigido principalmente al reino de Judá, en un periodo de gran agitación política y moral. Mientras el reino del norte, Israel, enfrentaba la amenaza asiria, Isaías advertía constantemente a Judá sobre las consecuencias de su infidelidad a Dios. Una de las historias más significativas involucra al rey Acaz. Cuando Siria e Israel amenazaron a Judá, Isaías le aseguró al rey que Dios protegería a Jerusalén. Le dio la famosa profecía del Emanuel: «He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel», una profecía que se cumpliría siglos después con el nacimiento de Jesús. Durante el reinado de Ezequías, ocurrió otro evento memorable. Cuando el rey enfermó de muerte, Isaías le comunicó que moriría. Sin embargo, después de que Ezequías orara fervientemente, Dios envió a Isaías de nuevo para anunciarle que viviría 15 años más, confirmando este milagro con la señal del sol, retrocediendo 10 grados en el reloj de Acaz. Isaías no solo profetizó sobre eventos de su tiempo, sino que sus escritos están llenos de profecías mesiánicas. El capítulo 53 de su libro, conocido como El Siervo Sufriente, describe con asombrosa precisión los sufrimientos de Cristo 7 siglos antes de que ocurrieran. Entre los personajes que interactuaron con Isaías, encontramos a su esposa, conocida como la profetisa, y sus 2 hijos, cuyos nombres tenían significados proféticos: Ansir, Jasab y Mar. La tradición indica que Isaías murió como mártir durante el reinado del malvado rey Manasés, siendo partido en 2 dentro de un tronco hueco. Sin embargo, su legado perdura hasta hoy a través de sus escritos, que abarcan 66 capítulos llenos de poesía, profecía y esperanza. Sus profecías no solo hablaban de juicio, sino también de restauración y esperanza. Predijo el regreso del exilio babilónico, la venida del Mesías y el establecimiento final del reino de Dios. En sus escritos son tan diversos que algunos lo llaman el evangelista del Antiguo Testamento por sus claras referencias a Cristo. La influencia de Isaías se extiende más allá de su tiempo. Sus palabras son citadas frecuentemente en el Nuevo Testamento, y sus profecías sobre el Mesías han sido fundamentales para la fe cristiana. Su mensaje de justicia social, arrepentimiento y esperanza en la salvación divina sigue siendo relevante en la actualidad. Amigos, esta historia nos enseña la importancia de mantenernos fieles a Dios incluso en tiempos difíciles. Isaías permaneció firme en su mensaje, aunque no siempre fue bien recibido. Su vida nos desafía a ser valientes en nuestra fe y a confiar en las promesas de Dios. Si esta historia te ha bendecido, no olvides dar like a este video y compartirlo con tus amigos y familia. Déjanos en los comentarios qué otra historia bíblica te gustaría conocer. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga. Bienvenidos, amigos. Antes de comenzar esta fascinante historia, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para no perderte ningún contenido sobre las maravillosas historias bíblicas que tenemos preparadas para ti. Comencemos. Isaías, uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento, vivió en una época crucial para el pueblo de Israel, aproximadamente en el siglo VIII a.C. Su nombre significa Yahvé es salvación, y vaya que su vida hizo honor a este significado. Todo comenzó cuando Isaías, siendo un joven de noble familia en Jerusalén, tuvo una extraordinaria visión en el templo. Era el año en que murió el rey Usías. En esta visión, contempló al Señor sentado en un trono alto y sublime, rodeado de serafines que proclamaban en santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Sobrecogido por esta experiencia, Isaías reconoció su indignidad, pero uno de los serafines purificó sus labios con un carbón encendido del altar. Fue en ese momento cuando escuchó la voz del Señor preguntando: ¿a quién enviaré? Sin dudarlo, Isaías respondió: aquí estoy, envíame a mí. Durante su ministerio, Isaías interactuó con varios reyes de Judá. Aconsejó al rey Acaz durante la crisis sirio-efraimita, cuando los reinos de Israel y Siria amenazaban a Judá. En este contexto, pronunció una de las profecías más significativas sobre el nacimiento del Mesías: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emanuel. También tuvo una relación cercana con el rey Ezequías, a quien aconsejó durante la invasión asiria. Cuando Jerusalén estaba sitiada por Sennacherib, rey de Asiria, Isaías
aseguró al rey que Dios defendería la ciudad. Efectivamente, el ejército asirio fue derrotado milagrosamente, confirmando las palabras del profeta. Isaías no solo profetizó sobre eventos de su tiempo, sino que sus visiones se extendieron hasta el futuro lejano. Habló del siervo sufriente, una profecía que los cristianos identifican con Jesucristo, describiendo con asombroso detalle los sufrimientos que el Mesías padecería siglos después. Sus profecías también incluyeron mensajes de esperanza y restauración. Habló de un tiempo de paz universal donde convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. Predijo el retorno del pueblo de Israel del exilio babilónico, aunque esto sucedería mucho después de su tiempo. El libro de Isaías está lleno de contrastes en juicio y misericordia, destrucción y restauración, oscuridad y luz. A través de sus palabras, Dios advirtió al pueblo sobre las consecuencias de su desobediencia, pero también les ofreció esperanza y promesas de redención. Una de las características más notables de Isaías fue su valentía para enfrentar a los poderosos. No dudó en denunciar la injusticia social, la hipocresía religiosa y la corrupción política. Sus mensajes eran directos y sin rodeos, llamando al pueblo al arrepentimiento y a una verdadera adoración a Dios. Según la tradición, Isaías murió martirizado durante el reinado del malvado rey Manasés, siendo cerrado por la mitad. Sin embargo, su legado perdura hasta hoy. Sus profecías han sido fundamentales, tanto para el judaísmo como para el cristianismo, y sus escritos son considerados entre los más hermosos de la literatura bíblica. El mensaje de Isaías sigue siendo relevante en la actualidad. Sus llamados a la justicia social, la integridad moral y la confianza en Dios resuenan con fuerza en nuestro tiempo. Nos recuerda que Dios está en control de la historia y que sus promesas siempre se cumplen. Y hasta aquí la historia del profeta Isaías. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos y familia. Déjanos en los comentarios qué otra historia bíblica te gustaría conocer. Nos vemos en el próximo video. Recuerda que Dios tiene un propósito especial para tu vida, así como lo tuvo para Isaías. ¡Hasta pronto! Hola amigos. Antes de comenzar con esta fascinante historia, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para que no te pierdas ningún contenido sobre historias bíblicas que pueden transformar tu vida. Comencemos. El profeta Isaías es considerado uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento, cuya historia nos transporta al siglo VIII a.C. Su nombre significa Yahvé es salvación, y vaya que su vida fue un testimonio de esta verdad. Isaías era hijo de Amós y nació en una familia noble de Jerusalén. Su llamado profético ocurrió en el año que murió el rey Usías, aproximadamente en el 740 a.C., durante una visión extraordinaria en el templo. Isaías contempló a Dios sentado en su trono, rodeado de serafines que proclamaban su santidad. En ese momento, sintiendo su propia indignidad, uno de los serafines purificó sus labios con un carbón encendido del altar, preparándolo para su misión profética. Durante su ministerio, Isaías sirvió bajo el reinado de 4 reyes de Judá, a Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Su mensaje fue dirigido principalmente al reino de Judá, en un periodo de gran agitación política y moral. Mientras el reino del norte, Israel, enfrentaba la amenaza asiria, Isaías advertía constantemente a Judá sobre las consecuencias de su infidelidad a Dios. Una de las historias más significativas involucra al rey Acaz. Cuando Siria e Israel amenazaron a Judá, Isaías le aseguró al rey que Dios protegería a Jerusalén. Le dio la famosa profecía del Emanuel: «He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel», una profecía que se cumpliría siglos después con el nacimiento de Jesús. Durante el reinado de Ezequías, ocurrió otro evento memorable. Cuando el rey enfermó de muerte, Isaías le comunicó que moriría. Sin embargo, después de que Ezequías orara fervientemente, Dios envió a Isaías de nuevo para anunciarle que viviría 15 años más, confirmando este milagro con la señal del sol, retrocediendo 10 grados en el reloj de Acaz. Isaías no solo profetizó sobre eventos de su tiempo, sino que sus escritos están llenos de profecías mesiánicas. El capítulo 53 de su libro, conocido como El siervo sufriente, describe con asombrosa precisión los sufrimientos de Cristo, 7 siglos antes de que ocurrieran. Entre los personajes que interactuaron con Isaías, encontramos a su esposa, conocida como la profetisa, y sus 2 hijos, cuyos nombres tenían significados proféticos en Sir Jasab y Mar.
La tradición indica que Isaías murió como mártir durante el reinado del malvado rey Manasés, siendo partido en dos dentro de un tronco hueco. Sin embargo, su legado perdura hasta hoy a través de sus escritos, que abarcan 66 capítulos llenos de poesía, profecía y esperanza. Sus profecías no solo hablaban de juicio, sino también de restauración y esperanza. Predijo el regreso del exilio babilónico, la venida del Mesías y el establecimiento final del reino de Dios. En sus escritos son tan diversos que algunos lo llaman el evangelista del Antiguo Testamento por sus claras referencias a Cristo. La influencia de Isaías se extiende más allá de su tiempo. Sus palabras son citadas frecuentemente en el Nuevo Testamento, y sus profecías sobre el Mesías han sido fundamentales para la fe cristiana. Su mensaje de justicia social, arrepentimiento y esperanza en la salvación divina sigue siendo relevante en la actualidad. Amigos, esta historia nos enseña la importancia de mantenernos fieles a Dios incluso en tiempos difíciles. Isaías permaneció firme en su mensaje, aunque no siempre fue bien recibido. Su vida nos desafía a ser valientes en nuestra fe y a confiar en las promesas de Dios. Si esta historia te ha bendecido, no olvides dar like a este video y compartirlo con tus amigos y familia. Déjanos en los comentarios qué otra historia bíblica te gustaría conocer. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga. Bienvenidos amigos. Antes de comenzar esta fascinante historia, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para no perderte ningún contenido sobre las maravillosas historias bíblicas que tenemos preparadas para ti. Comencemos. Isaías, uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento, vivió en una época crucial para el pueblo de Israel, aproximadamente en el siglo VIII a.C. Su nombre significa Yahvé es salvación, y vaya que su vida hizo honor a este significado. Todo comenzó cuando Isaías, siendo un joven de noble familia en Jerusalén, tuvo una extraordinaria visión en el templo. Era el año en que murió el rey Usías. En esta visión, contempló al Señor sentado en un trono alto y sublime, rodeado de serafines que proclamaban en santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Sobrecogido por esta experiencia, Isaías reconoció su indignidad, pero uno de los serafines purificó sus labios con un carbón encendido del altar. Fue en ese momento cuando escuchó la voz del Señor preguntando, ¿a quién enviaré? Sin dudarlo, Isaías respondió, aquí estoy, envíame a mí. Durante su ministerio, Isaías interactuó con varios reyes de Judá. Aconsejó al rey Acaz durante la crisis sirio-efraimita, cuando los reinos de Israel y Siria amenazaban a Judá. En este contexto, pronunció una de las profecías más significativas sobre el nacimiento del Mesías. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel. También tuvo una relación cercana con el rey Ezequías, a quien aconsejó durante la invasión a Siria. Cuando Jerusalén estaba sitiada por Sennacherib, rey de Asiria, Isaías aseguró al rey que Dios defendería la ciudad. Efectivamente, el ejército asirio fue derrotado milagrosamente, confirmando las palabras del profeta. Isaías no solo profetizó sobre eventos de su tiempo, sino que sus visiones se extendieron hasta el futuro lejano. Habló del siervo sufriente, una profecía que los cristianos identifican con Jesucristo, describiendo con asombroso detalle los sufrimientos que el Mesías padecería siglos después. Sus profecías también incluyeron mensajes de esperanza y restauración. Habló de un tiempo de paz universal donde convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. Predijo el retorno del pueblo de Israel del exilio babilónico, aunque esto sucedería mucho después de su tiempo. El libro de Isaías está lleno de contrastes en juicio y misericordia, destrucción y restauración, oscuridad y luz. A través de sus palabras, Dios advirtió al pueblo sobre las consecuencias de su desobediencia, pero también les ofreció esperanza y promesas de redención. Una de las características más notables de Isaías fue su valentía para enfrentar a los poderosos. No dudó en denunciar la injusticia social, la hipocresía religiosa y la corrupción política. Sus mensajes eran directos y sin rodeos, llamando al pueblo al arrepentimiento y a una verdadera adoración a Dios. Según la tradición, Isaías murió martirizado durante el reinado del malvado rey Manasés, siendo cerrado por la mitad. Sin embargo, su legado perdura hasta hoy. Sus profecías han sido fundamentales, tanto para el judaísmo como para el cristianismo, y sus escritos son considerados entre los más hermosos de la literatura bíblica. El mensaje de Isaías
sigue siendo relevante en la actualidad. Sus llamados a la justicia social, la integridad moral y la confianza en Dios resuenan con fuerza en nuestro tiempo. Nos recuerda que Dios está en control de la historia y que sus promesas siempre se cumplen. Y hasta aquí la historia del profeta Isaías. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos y familia. Déjanos en los comentarios qué otra historia bíblica te gustaría conocer. Nos vemos en el próximo video. Recuerda que Dios tiene un propósito especial para tu vida, así como lo tuvo para Isaías. ¡Hasta pronto! Hola amigos. Antes de comenzar con esta fascinante historia, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para que no te pierdas ningún contenido sobre historias bíblicas que pueden transformar tu vida. Comencemos. El profeta Isaías es considerado uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento, cuya historia nos transporta al siglo VIII a.C. Su nombre significa Yahvé es salvación, y vaya que su vida fue un testimonio de esta verdad. Isaías era hijo de Amós y nació en una familia noble de Jerusalén. Su llamado profético ocurrió en el año que murió el rey Usías, aproximadamente en el 740 a.C., durante una visión extraordinaria en el templo. Isaías contempló a Dios sentado en su trono, rodeado de serafines que proclamaban su santidad. En ese momento, sintiendo su propia indignidad, uno de los serafines purificó sus labios con un carbón encendido del altar, preparándolo para su misión profética. Durante su ministerio, Isaías sirvió bajo el reinado de 4 reyes de Judá, a Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Su mensaje fue dirigido principalmente al reino de Judá, en un periodo de gran agitación política y moral. Mientras el reino del norte, Israel, enfrentaba la amenaza asiria, Isaías advertía constantemente a Judá sobre las consecuencias de su infidelidad a Dios. Una de las historias más significativas involucra al rey Acaz. Cuando Siria e Israel amenazaron a Judá, Isaías le aseguró al rey que Dios protegería a Jerusalén. Le dio la famosa profecía del Emanuel: «He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel», una profecía que se cumpliría siglos después con el nacimiento de Jesús. Durante el reinado de Ezequías, ocurrió otro evento memorable. Cuando el rey enfermó de muerte, Isaías le comunicó que moriría. Sin embargo, después de que Ezequías orara fervientemente, Dios envió a Isaías de nuevo para anunciarle que viviría 15 años más, confirmando este milagro con la señal del sol, retrocediendo 10 grados en el reloj de Acaz. Isaías no solo profetizó sobre eventos de su tiempo, sino que sus escritos están llenos de profecías mesiánicas. El capítulo 53 de su libro, conocido como El Siervo Sufriente, describe con asombrosa precisión los sufrimientos de Cristo, 7 siglos antes de que ocurrieran. Entre los personajes que interactuaron con Isaías, encontramos a su esposa, conocida como la profetisa, y sus 2 hijos, cuyos nombres tenían significados proféticos: Ansir, Jasab y Mar. La tradición indica que Isaías murió como mártir durante el reinado del malvado rey Manasés, siendo partido en 2 dentro de un tronco hueco. Sin embargo, su legado perdura hasta hoy a través de sus escritos, que abarcan 66 capítulos, llenos de poesía, profecía y esperanza. Sus profecías no solo hablaban de juicio, sino también de restauración y esperanza. Predijo el regreso del exilio babilónico, la venida del Mesías y el establecimiento final del reino de Dios. En sus escritos son tan diversos que algunos lo llaman el evangelista del Antiguo Testamento por sus claras referencias a Cristo. La influencia de Isaías se extiende más allá de su tiempo. Sus palabras son citadas frecuentemente en el Nuevo Testamento, y sus profecías sobre el Mesías han sido fundamentales para la fe cristiana. Su mensaje de justicia social, arrepentimiento y esperanza en la salvación divina sigue siendo relevante en la actualidad. Amigos, esta historia nos enseña la importancia de mantenernos fieles a Dios incluso en tiempos difíciles. Isaías permaneció firme en su mensaje, aunque no siempre fue bien recibido. Su vida nos desafía a ser valientes en nuestra fe y a confiar en las promesas de Dios. Si esta historia te ha bendecido, no olvides dar like a este video y compartirlo con tus amigos y familia. Déjanos en los comentarios qué otra historia bíblica te gustaría conocer. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.